fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son, grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel. El Señor en sus bondades. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Le agradecemos por seguir estudiando con nosotros y por seguir analizando la palabra de Dios juntamente con nosotros. Vamos a tener un tema de una serie de estudio que vamos a estar iniciando, así es que si a usted le interesa seguirnos en esta serie de estudios, pues acompáñenos. Si usted ya conoce estos temas o ya antes los ha tratado, pues inclusive puede repasarlo con nosotros. Así es que vamos en el tema 3 y 4. Vamos a tratar el tema 3 y 4 hoy, que es qué es autoridad bíblica y qué no es autoridad bíblica. Y el tema 4, no debemos agregar ni quitar a la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a entonces entrar a el tema. Si usted desea iniciar este tema desde cero, desde el inicio, como lo hemos tratado, el tema 1 es eras y testamentos. ¿A qué me refiero? Que en la Biblia hay dos testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Una ley dada al pueblo de Israel, antigua, pasada, junto con la ley dada a los patriarcas, que es era patriarcal, mosaica y cristiana. 3 eras, 2 testamentos. Y todo lo que conlleva en la explicación bíblica en cuanto a estas eras y testamentos para poder trazar la escritura correctamente. Estos son 4 videos que están ya en el canal de YouTube. Si usted entra a mi canal de YouTube y teclea eras y testamentos, usted podrá accesar a esos 4 videos. Video 1, 2, 3 y 4, que tratamos en serie este estudio de lo que son eras y son testamentos. Luego el segundo estudio es el yo creo, yo pienso. Y de estos son 6 videos y vemos ejemplos bíblicos de cómo no podemos o no puede ser una autoridad el yo creo, el yo pienso. No, debe ser lo que está escrito simplemente. Primero Corintios 4:6, debemos aprender a no pensar más allá de lo que está, más de lo que está escrito. Pablo lo puso como ejemplo en él y en Apolos. Simplemente decía lo que estaba escrito y no pensaba más allá de lo que estaba escrito. Entonces, el yo creo, yo pienso, yo siento, a mí me parece, es que siento bonito, eso no es autoridad bíblica, eso no está bien delante de Dios. Y vemos en estos videos ampliamente este punto, porque en este segundo punto es donde caen muchos de la mayoría de las doctrinas y las denominaciones en el error del yo creo, yo pienso, yo siento, a mí me parece, a mí me gusta, es que yo creo que debe ser así, es que yo creo que debe ser así. Vemos las consecuencias bíblicas de personajes bíblicos que pensaron y expresaron, ¿verdad?, el yo creo, el yo pienso, y vemos cuál fue la consecuencia de su yo creo, yo siento, yo pienso. Así es que si usted desea, pues vaya y busque también este video yo creo, yo pienso en el buscador de mi canal de YouTube. Y son 6 videos que usted puede accesar y estudiar juntamente con nosotros. Hoy vamos a tratar 2 temas más, que los vamos a hacer un poco más cortos. Que el primero es, ¿qué es y qué no es autoridad bíblica? ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente autoriza la Biblia y qué no es algo que es autoridad bíblica, autorizado por la Biblia? Y el 4 va a ser bien cortito. El cuarto punto, no debemos ponerle ni quitarle a la palabra de Dios. Las advertencias, algunas de las advertencias que están en la misma escritura en cuanto a hacer esto mismo, de añadirle o quitarle a la palabra de Dios. Bien, entonces vamos con el tema 3. ¿Qué es autoridad bíblica y qué no es autoridad bíblica? ¿Ok? Vamos a las definiciones. Según el griego, la palabra autoridad, del griego exousia,
que es la capacidad, la competencia, el derecho o el poder o potestad de hacer algo, según Strong, según el diccionario de palabras griegas Strong. Exousia, dice el diccionario de palabras griegas Vine, dice denota libertad de acción, derecho de actuar. Entonces vemos que la palabra autoridad o exousia, según Strong, es esa competencia, ese derecho, ese poder, esa capacidad de hacer algo. ¿Ok? Esa libertad, dice Vines, ¿verdad?, de acción, ese derecho de acción, esa libertad de acción, esa libertad o derecho de actuar, según Vines. Fine. Entonces, vemos que la palabra en griego, autoridad, es exousia. Un ejemplo, Marcos capítulo 11, versículos 28. Fíjese cómo los escribas y fariseos y todos estos hombres que constantemente estaban queriendo atrapar al Señor en contradicción, ¿verdad? O en un dilema. Le dijeron al Señor y le plantean esta situación y le dicen, y es una pregunta válida, es una pregunta válida la que le hicieron al Señor. Y en esta pregunta conlleva lo que vamos a empezar a estudiar, la autoridad. Dice Marcos 11:28, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad a ti, Jesús, para hacer estas cosas? Entonces, es una pregunta válida y es una pregunta bien elaborada. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho estás haciendo estas cosas? ¿Con qué libertad? ¿Quién te dio? Y la segunda es, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio ese derecho de decir lo que dices, de actuar como actúas, de enseñar lo que enseñas? ¿De dónde obtienes esa autoridad? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? Entonces nosotros también tenemos la posibilidad de poder preguntar a las personas, ¿verdad?, ¿con qué autoridad usted realiza tal acto de adoración a Dios? ¿O por qué lo hace de esa manera? ¿De dónde sacó esa autoridad? ¿Verdad? Entonces, es una pregunta válida. El Señor, sabiendo lo que había en sus corazones, les responde con una pregunta. Le dice, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto y quién me dio la autoridad si ustedes me responden la siguiente pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? En otras palabras, Jesús le estaba preguntando a esos hombres que querían tentarlo. ¿El bautismo de Juan el Bautista tenía la autoridad de parte de Dios? ¿O le había dado esa autoridad a Juan el Bautista a los hombres? ¿Quién le dio la autoridad a Juan de predicar lo que Juan predicaba? De bautizar como Juan bautizaba. ¿Quién le dio a Juan el Bautista esa autoridad? Y ellos, obviamente, sabiendo que si respondían de Dios, empiezan a hablar entre ellos. Si respondemos de Dios, nos va a decir, ¿por qué no lo obedeciste? Entonces, si era mandado, autorizado por Dios. Y si decimos de los hombres, pues vamos a tener problemas con el pueblo, porque el pueblo considera a Juan el Bautista un profeta de Dios. Entonces, vamos a tener problemas con el pueblo. No podemos decir que el pueblo le dio la autoridad. Tampoco podemos decir que Dios le dio la autoridad. Entonces la única respuesta que ellos dan es no sabemos. Entonces Jesús les responde de igual forma. Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas, ni quién me dio esta autoridad. ¿De dónde tengo la autoridad para hacer lo que hago? Bien, entonces vamos a hablar del tema de autoridad. ¿Qué es autoridad y qué no es autoridad? Autoridad bíblica, si unimos las dos partes, autoridad, ¿verdad?, el derecho legítimo de poder hacer algo, de poder realizar algo con toda libertad, con Biblia, entonces significa que la Biblia, y solo la Biblia, es nuestra regla o nuestra autoridad única para saber qué hacer y qué no hacer, en referencia a cuál es la voluntad de Dios. Nuestra autoridad bíblica es esa regla, esa ley, ese derecho para poder saber si debemos o no debemos, o cómo debemos hacer tal o cual cosa que Dios ha mandado. ¿Ok?
Seguimos, siguiente diapositiva. ¿Qué no es autoridad bíblica? Primero, no es autoridad bíblica nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras opiniones. Ninguno de esos son autoridad bíblica. Y si usted quiere saber más de este primer punto, que no vamos a tratar en este video porque se trató ampliamente en 6 videos en el tema anterior, en el tema 2, el yo creo, yo pienso, yo siento. Si usted quiere ahondar en este tema, en este punto específico en el primero, de lo que no es autoridad, el yo siento, el yo creo, yo pienso, pues le animo a que vaya y busque esos videos de yo creo, yo siento y yo pienso en mi canal de YouTube. ¿Qué más no es autoridad bíblica? Las tradiciones. Esto incluye tradiciones de hombres o de la sociedad, como tradiciones también eclesiásticas, ¿verdad? Tradiciones doctrinales. No incluye ni las unas ni la otra. No incluye las tradiciones de hombre, no incluye como autoridad bíblica lo que cierto pueblo haga o deje de hacer, o piense o deje de pensar. Tampoco es autoridad bíblica lo que cierta tradición eclesiástica indique o mande. Eso no es autoridad bíblica. Así es que vamos a ver ese segundo punto. Luego vamos a ver el tercer punto de lo que no es autoridad bíblica. No es autoridad bíblica lo que cierto grupo religioso o cierta iglesia dice o enseña. O sea, no podemos llegar a hablar con alguien y decir, mire, los testigos de Jehová enseñan así, entonces esa es la autoridad. No, los testigos de Jehová no son ninguna autoridad. O llegar y decir, es que la iglesia católica enseña esto. No, tampoco la iglesia católica es nuestra autoridad. No es la autoridad bíblica. No es autoridad ni nuestras emociones ni nuestros pensamientos. No es autoridad las tradiciones de hombres o eclesiásticas. No es autoridad lo que cierta iglesia, grupo religioso diga o enseñe. Cuarto, no es autoridad bíblica lo que yo diga, o lo que diga un profeta, o lo que diga el papa, o lo que digan los siervos fieles y discretos, o lo que digan el siervo escogido, o lo que digan no sé, el anciano o el pastor de tal o cual iglesia. No, eso no es autoridad bíblica. No podemos llegar con alguien y decirle, no, es que el pastor dice así. No, bueno, eso no es autoridad bíblica. El pastor puede decir lo que a él le plazca. Esa no es autoridad bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto al tema que estamos tratando? ¿Lo autoriza o lo rechaza? ¿Lo apoya o no? ¿Qué es autoridad bíblica? Y entonces vamos. El primer punto ya se vio en el video pasado. Si usted nuevamente quiere ir a ahondar en este tema, le animo a que lo haga. Vamos a tratar ahora el punto 2, 3 y 4. No es autoridad bíblica nuestras tradiciones, que es el del que vamos a iniciar. Punto 2. Las tradiciones. La mayoría de las personas defienden como autoridad bíblica la instrucción que recibieron de sus padres, y dicen que si sus padres se los dijeron, debe ser verdad. O la típica frase, es que siempre he creído eso, es que todo el mundo lo cree así, es que así me lo enseñó mi papá, y así se lo enseñó mi abuelito a mi papá, y mi tatarabuelito a mi abuelito, y ahí se va, ¿verdad? Entonces esto ha sido una tradición, siempre lo hemos creído así, siempre hemos adorado a Dios así, siempre se nos ha instruido así, así es que por tradición eso debe ser lo correcto. Porque nuestros padres no lo dicen, ¿verdad? O si hablamos de un grupo religioso, pues dirían, es que aquí en la iglesia siempre se ha hecho así. Los católicos siempre lo hemos hecho así, siempre hemos pensado de tal o cual manera. Los testigos siempre hemos pensado de tal o cual forma. Los cristianos siempre hemos pensado de tal o cual forma. Los budistas siempre hemos pensado de tal o cual forma. Entonces, las tradiciones no son autoridad bíblica. Usted puede pensar lo que a usted le guste, lo que a usted le plazca. Eso no es autoridad bíblica. No, sus padres pueden enseñarle lo que sus padres quieran, pueden enseñarle buenos modales, pueden enseñarle malos modales, porque hay padres que enseñan malos modales, hay padres que enseñan a sus hijos a ser groseros, a ser maldicientes. Bueno, usted sabrá.
Quizás ese niño le diga, es que así me instruyó mi padre. Si mi padre siempre me habló a maldiciones, por eso yo hablo así. Es tradición familiar. Bueno, eso no indica que sea autorizado por Dios que usted hable de esa manera o se comporte de esa manera. Bien. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Por ejemplo, vemos grupos religiosos por ahí. Vemos en la parte de aquel lado, en la esquina superior, al Papa, ¿verdad? Realizando un... No se llama bautismo porque eso no es bautismo, ¿verdad? Ni en griego. Un rociamiento, ¿verdad? Mojándole ahí, derramando agua sobre la mollera, la cabecita del bebé. Y estos padres dicen, bueno, pues es que es tradición de mi familia católica. Mis padres siempre lo han hecho así. A mí me bautizaron de bebé, entonces yo voy a bautizar a mis niños de bebé. Aunque, otra vez, se basan en las tradiciones. Así es la tradición católica así lo enseña y la tradición de mi familia así lo indica. Entonces así hay que hacerlo. Podríamos ir también al hinduismo. El hinduismo también, los niños son educados desde pequeños por los padres a aceptar que tienen que adorar a toda la infinidad de cantidad de dioses que tienen, ¿verdad? Infinidad de dioses que tienen y les inculcan estos rituales y les inculcan esta manera de adorar a esos dioses y crecen con esa tradición. Y para ellos, si usted le pregunta a alguien que practica el hinduismo, va a decir, pues, así me lo enseñaron mis padres, es la tradición, eso debe ser lo correcto. Pero nada más como ejemplo de tradición porque ellos obviamente no siguen la Biblia. Podríamos mencionar también a los budistas allá arriba, de naranja, ¿verdad? Cómo instruyen a los niños a seguir una tradición, una regla, ¿verdad? De comportamiento. Los del Islam ni se diga. Los niños, ¿verdad? Los enseñan a orar las veces que el Islam dice, las veces que deben de dirigirse a Alá durante el día, qué deben de pensar, cómo deben de actuar, etcétera, etcétera. Bueno, pues enseña desde pequeños. Y los niños pues obviamente crecen diciendo, pues es que así me enseñaron a mí, así yo fui instruido en el Islam y pues eso debe ser lo correcto. Pero si hablamos de solamente dos grupos y vamos a contrastarlos, de un lado, aquí en la parte de arriba tenemos a los niños con doctrinas pentecostales, ¿verdad? Con doctrinas que practican el emocionalismo, ¿verdad? Y por allá en aquel lado el catolicismo. Dos grupos, ¿verdad? Del cristianismo. Por un lado, tradiciones en cuanto al bautismo, primera comunión, confirmación, etcétera, etcétera, la misa, todas las cosas y tradiciones que tiene la Iglesia Católica. Por otro lado, también los evangélicos en otro grupo religioso, pues también tienen sus tradiciones, ¿verdad? De estas danzas, de estas expresiones que tienen de cómo supuestamente se derrama el Espíritu Santo, los niños, ¿verdad? Bailando, danzando, profetizando, hablando en lenguas, y los niños empiezan a aprender todo esto y empiezan a decir, pues es que así fui instruido y así me enseñó mi padre eso. Entonces en la iglesia se hace así. Mis padres también van a esa iglesia y mis padres lo hacen de esa manera, entonces eso debe ser lo correcto. Bueno, tomando nada más en cuenta los dos grupos, ¿verdad? Este de aquí de arriba y el de allá. De allá. Pues del cristianismo, ¿verdad? Ambos tienen tradiciones diferentes y los ponen como si fueran autoridad bíblica, cuando no lo son. Practican simplemente tradiciones de hombres, pero no es autoridad bíblica. Dejemos ya el hinduismo, el budismo, el islam. Enfoquémonos en el cristianismo. Dentro del cristianismo hay una amplia gama de falsas doctrinas y todos obviamente claman que porque así lo hacen en su iglesia, entonces eso es lo correcto, esa es la autoridad, esa es la base. Bueno, la iglesia a la que usted asiste, el grupo religioso, la tradición que han tenido por años de hacerlo de tal o cual forma, no es autoridad bíblica. Estos padres, podríamos decirle, todos estos grupos religiosos, pero enfoquémonos solamente en los dos grupos cristianos que mencioné. Hay más, pero solamente en esos dos.
Estos padres indudablemente aman a sus hijos, eso no lo tengo duda. Aman a sus hijos porque quieren que en sus hijos se acerquen a Dios, quieren cumplir con la tradición que agrada a Dios, ¿verdad? De ir a bautizarlos, de ir a realizar todas estas tradiciones del catolicismo. Igual los padres de los evangélicos pues también tienen y quieren y desean que sus hijos vayan y aprendan todo esto que ellos hacen, ¿verdad? Durante la adoración a Dios, porque les interesa que ellos estén cerca de Dios. Pero la pregunta es, ¿les enseñan la verdad? Pues la respuesta es no. Si la Biblia no lo enseña, pues entonces no es verdad. Si la Biblia lo enseña, pues entonces está correcto. Porque la autoridad bíblica no es lo que enseñe una iglesia, no es lo que enseñe una tradición, no es lo que enseñe ese grupo en especial, o tus padres, ¿verdad? O el tiempo, porque siempre se ha hecho así. Y podemos decir que la razón por que los padres enseñan estas cosas a sus hijos no es porque quieran enseñarles el error, sino porque desconocen la verdad. Y porque ellos mismos no conocen la verdad. Entonces no enseñan una verdad bíblica, sino una tradición humana. Algo que repiten por imitación, ¿verdad? Lo ven y como así lo hacen todos allí donde yo voy, entonces hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así por años, ¿verdad? Desde que yo me acuerdo, dirán. Mi padre así me dijo que se tenía que hacer, ¿verdad? Mi padre me dijo que cada que pasara por la iglesia me persignara, ¿verdad? Que pusiera el símbolo de la cruz, ¿verdad? Ya. ¿Y por qué lo haces? Pues bueno, así se ha hecho siempre, ¿verdad? Mi padre así lo hizo, mi abuelo así lo hace, yo también así lo hago y pues hay que seguir, ¿verdad? Con la tradición católica. Bueno, eso no es autoridad bíblica. Tradiciones, ¿verdad? Delegadas por nuestros padres o enseñadas por nuestros padres o nuestros abuelos, no es autoridad bíblica. Note lo que dice Mateo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los judíos ya habían hecho de la tradición una autoridad bíblica y por eso se me molestaron con Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis, subráyelo, el mandamiento de Dios? Por un lado, mandamiento de Dios, autoridad bíblica, por tradición. Cuando nuestra base de creencia es la tradición, podemos estar quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Ok? Entonces, noten lo que dice el Señor Jesucristo. Ellos llegan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Que es tan importante, ¿verdad? Jesús les responde, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Por acá, mandamiento de Dios, por vuestra tradición. Ahora, fíjese cómo Jesús hablaba de la autoridad que Dios había dado, el mandamiento. Dice, versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre a madre muera irremisiblemente. Esto es la autoridad de Dios. Esto es lo que Dios mandó, no sus tradiciones. La tradición de los ancianos, por más que el pueblo judío lo haya hecho así por años y años y años, no es autoridad bíblica. No es lo que Dios mandó. Así que no porque un judío lo haga quiere decir que está correcto delante de Dios. ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga padre a madre muera irremisiblemente. Versículo 5. Pero vosotros decís, note lo que estaban haciendo ellos. El mandamiento, la autoridad bíblica decía, honra a tu padre y a tu madre. Ese era el mandamiento, esa era la autoridad bíblica. Pero ellos decían, no. Hay que buscar una nueva autoridad. Y ellos decían y tomaron este pasaje y lo sacaron de su contexto, como hacen tantos grupos sectarios, incluidos los testigos de Jehová, discúlpeme. Y lo sacan de su contexto y dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios con todo aquello que pudiera ayudarte,
ya no de honrar a su padre o a su madre. Ahora nota lo que dice Jesús. De esa manera, ¿verdad?, alterando y sacando fuera las palabras que están en la autoridad bíblica, en las palabras de Dios, sacándolo fuera del contexto que se mandó a hacer, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios, así habéis invalidado la autoridad de Dios por seguir una tradición. Entonces, nuestra base para las cosas espirituales no son las tradiciones. No porque los judíos lo hicieron por muchos años y así lo vivieron y así se acostumbraron a hacerlo y así se enseñó de padre a hijo, de hijo. No. Aún así, eso no era autoridad bíblica. Autoridad bíblica era lo que Dios había mandado. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7. Ahora no les habla bonito el Señor, les habla muy fuerte. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y todo lo que ustedes hacen con sus tradiciones, con sus cosas, en vano me honran. Dicen que es para agradarme a mí, pero es una adoración hueca. Es una adoración podrida, ¿verdad? Vana. Enseñando como doctrinas autoridad de hombres y no autoridad de Dios. En lugar de seguir el mandamiento de Dios, ellos seguían mandamientos de hombres. Y cuando usted y yo seguimos mandamientos de hombres, cualquier hombre que éste sea, estamos invalidando el mandamiento de Dios por seguir lo que un hombre dice. Entonces, lo que los judíos hubieran hecho por cientos de años y hubieran dicho, esto es lo correcto, esto agrada a Dios, esta es la tradición de los ancianos, si eso iba en contra del mandamiento de Dios, no debería de hacerse. Y mucho menos pretender que esa tradición se iguale a la autoridad de parte de Dios, al mandamiento de Dios. Cuando hacemos eso y seguimos tradiciones, porque siempre se ha hecho así, porque así me enseñaron, porque así me dijeron, usted está siguiendo mandamientos de hombres. Usted está siendo hipócrita, como yo no lo digo, lo dice el Señor en el 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo dice, ay Dios, te amo, ay Dios, quiero hacer tu voluntad. Pero siguen doctrinas de hombres, doctrinas que Dios no mandó. Todo lo que usted haga, ¿verdad?, en esa adoración que usted dice dar a Dios, pero son mandamientos de hombre, son vanas, está perdiendo su tiempo. Es igual que no lo hubiera hecho. Porque son mandamientos de hombres. Nosotros tenemos que seguir los mandamientos de Dios, la autoridad bíblica, no la autoridad de hombres. Seguimos. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos también a estas filosofías y tradiciones de los hombres que también nos pueden llegar a las personas a hacer eso de su autoridad. Ha habido casos de ciertos hermanos, ¿verdad?, que viven en culturas muy libertinas, en culturas como es la cultura europea y algunas otras culturas, ¿verdad?, donde tienen tradiciones muy liberales, muy pues sexualmente ilícitas, así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en fornicación, cosas sexualmente ilícitas. Y cuando esa persona está haciendo algo mal delante de Dios y se les confronta con la palabra de Dios y les dices, eso no está bien delante de Dios, dicen, pero es que si aquí es normal, aquí todos andamos así, ¿verdad? Miren, nadie nos ve mal, aquí todo el mundo lo hace. Esto es una tradición de nosotros, esto no es pecado, Dios autoriza esto. No, Dios no autoriza tradiciones. Eso no es autoridad bíblica. Las tradiciones de hombre no son autoridad bíblica. Dice Colosenses 2:8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Conforme todo el mundo hace. Conforme a las cosas más rudimentarias del mundo, las cosas más sencillas que el mundo haga, ¿verdad? Pero no según
Cristo. Cuidado con las tradiciones de los hombres. Las tradiciones no son nuestra autoridad bíblica. No lo son. No lo son. Y si usted sigue tradiciones de hombres en lugar de seguir los mandamientos de Dios, usted estará siguiendo mandamientos de hombres, por lo tanto su adoración será vana, será hueca, sin sentido, está perdiendo el tiempo en lo que está haciendo. Mateo 15, del 1 al 9. Seguimos entonces. Entonces, si queremos agradar a Dios, debemos de buscar la autoridad de Dios para cada tema doctrinal que debemos obedecer. Como nos dice Hechos 5, 29. Cuando dicen aquellos discípulos del Señor, juzgad vosotros si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién tenemos que obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué es nuestra autoridad para hacer o no hacer? ¿Lo que Dios manda o lo que el hombre manda? ¿Cuál va primero? Bueno, primero va la autoridad de Dios. Entonces la tradición no es, por ningún lado, autoridad bíblica. ¿Okay? No es nuestra autorización para hacer o no hacer algo. Las tradiciones no son autoridad bíblica para hacer algo o no hacer en cuanto a la adoración o el servicio a nuestro Dios. Vamos al tercer punto dentro de este punto que estamos tratando, ¿verdad? Entonces ya vimos el yo creo, el yo pienso y yo siento, no es autoridad bíblica. 6 videos para que usted pase un buen tiempo ahí. Punto número 2, no es autoridad bíblica las tradiciones, lo que te enseñan tus padres, lo que dice tal grupo, ¿verdad? Que siempre ha hecho por mucho tiempo, lo que la cultura o lo que la gente a nuestro alrededor diga o piensa o sienta o sea su manera de hacerlo, esa no es nuestra autoridad bíblica. Vamos al tercer punto. No es autoridad bíblica lo que cierta iglesia enseñe o deje de enseñar. Y aquí incluyo inclusive a la propia iglesia de Cristo. No es autoridad bíblica lo que la iglesia de Cristo enseñe. Lo que es autoridad bíblica es lo que la Biblia enseña. No lo que la iglesia de Cristo enseña, sino lo que la Biblia enseña. ¿Me explico? Así es que no es autoridad bíblica lo que su grupo religioso enseña. Eso no es autoridad bíblica. Y estoy incluyendo la iglesia de Cristo a la cual pertenezco. Porque ni aún lo que la iglesia de Cristo diga es autoridad bíblica, si no lo comprueba con la Biblia. Para que pueda decir, esta es autoridad bíblica, la autoridad radica en la Biblia, no en el grupo de personas que conforman esa iglesia. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que la fornicación o la idolatría, ¿verdad? Sabemos por la Biblia que está también, tanto está prohibida la idolatría en el Antiguo Testamento, la adoración a ídolos, a dioses, como está prohibida la adoración en el Nuevo Testamento. Pienso que la mayoría de los grupos estarán de acuerdo con esto, de los que escuchen, ¿verdad?, de diferentes denominaciones. Pero vamos a suponer que en la iglesia de Cristo a la que yo pertenezco, de repente los ancianos de la congregación, los diáconos, se juntan y empiezan a decir, ¿saben qué? Pues no vemos tan malo el poner una imagen o un ídolo aquí para adorarlo, para prenderle veladoras, para rezarle, para tener a alguien a quien dirigirnos, para poder ver a alguien. Al fin de cuentas nada más va a ser uno. No van a ser cosas fuera de la Biblia, va a ser personajes bíblicos. Vamos a escoger un personaje bíblico. Vamos a escoger la imagen de Jesús nuestro Señor. Vamos a poner la imagen de Jesús nada más para como ayuda, como una ayuda para que cuando vamos a orar podamos ver a la imagen y orarle. Para que cuando vamos a cantar podamos cantarle sabiendo a quién le estamos cantando. Levante su mano quien está de acuerdo. Y supongamos que todos en aquella iglesia de Cristo votan a favor y dicen, de acuerdo. ¿Eso es autoridad bíblica? Por más que todos estén de acuerdo y voten, estoy de acuerdo que eso se haga, eso sigue no teniendo autoridad bíblica. Así es que la autoridad bíblica radica en la Biblia, no en el grupo, no
en la iglesia. Si aquella iglesia no respeta la autoridad bíblica, entonces ellos no tienen la autoridad de Dios. No están cumpliendo con lo que Dios manda. Porque la autoridad está en la Biblia, no está en el grupo de personas. Todos y cada uno, ancianos, diáconos, predicadores, maestros, evangelistas, miembros de la iglesia, todos tenemos que sujetarnos a la misma autoridad. Porque la autoridad no es el predicador. La autoridad no radica en los ancianos, la autoridad radica en la palabra de Dios. Por eso es autoridad bíblica. Seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos en la Escritura. Y esto no es de asombrarse. Eso es lo maravilloso del patrón bíblico que Dios nos ha dejado en cuanto a su iglesia. ¿Verdad? Nos ha dejado un patrón bíblico donde cada iglesia tiene su propio gobierno, tiene su propio ancianos que guían lo espiritual y tratan de estar al tanto de que toda la enseñanza en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la autoridad bíblica, se lleve a cabo como está en la autoridad bíblica. Pero supongamos que de repente aquel grupo de ancianos de tal congregación, de la congregación fulanita en tal ciudad, deciden no seguir esa autoridad bíblica y seguir lo que el anciano se le ocurrió hacer. Bueno, pues en ese momento dejan de seguir la autoridad de Dios por seguir una autoridad de un hombre. Por lo tanto, su adoración y todo lo que hagan y dejen de hacer va a ser vano, como lo vimos en Mateo 15, el 1 al 9. Porque la autoridad no radica ni en los ancianos, radica en la Escritura. Los ancianos simplemente tienen que sujetarse a lo que está escrito. Porque darán cuenta, dice la Escritura, de lo que ellos hagan y dejen de hacer con esa encomienda que Dios les dejó. Igual los diáconos, igual los predicadores, igual los miembros, ¿verdad? En general. Ahora, en la misma Escritura tenemos ejemplos de iglesias de Cristo. Por ejemplo, la iglesia de Cristo en Corinto y en Galacia, que en determinado momento enseñaban error. Por eso les decía que es hermoso el patrón que Dios ha dejado. Porque cuando una iglesia local, digamos la iglesia en Corinto, empezó a enseñar mandamientos de hombres y empezó a apartarse de la autoridad bíblica y a cometer pecado, pues esa iglesia de Corintios se estaba perdiendo y se estaba yendo hacia la desobediencia a Dios. Pero si las demás iglesias o congregaciones locales, digamos, no sé, en Roma, en Éfeso, en Filipos, seguían fieles a Dios, bueno, una se alejó, se perdió, se retiró de la autoridad bíblica, su adoración es vana, se alejó de Dios, se fue al pecado, las demás permanecen. ¿Cuál es el problema con la organización? Bueno, cuando son iglesias organizadas, que no es el patrón bíblico, que dependen de una cabeza humana, que dice la Escritura que la cabeza es Cristo, no un grupo de personas ni un ser humano. ¿Qué pasa si la cabeza se pudre, la cabeza humana? Todos hacia abajo se pudren. No hay uno que escape. Y lo vemos, por ejemplo, con el Papa. El Papa dice, ahora ya no hay purgatorio, ¿verdad? Y todas las iglesias católicas hacia abajo. Ya no hay purgatorio, ya no hay purgatorio. Hay que aceptar lo que el Papa dijo, palabra de Dios. Y si el Papa lo dijo en cátedra, es palabra de Dios. Bueno, todas las iglesias católicas se perdieron porque tienen una cabeza humana, imperfecta. ¿Qué pasa con los grupos, por ejemplo, no sé, digamos estos grupos evangélicos que tienen pastores, no pastores, profetas especiales, ¿verdad? Que siguen al profeta y lo ponen como cabeza de un grupo de iglesias, ¿verdad? Como, no sé si recuerdan, la luz del mundo. Y bueno, si el profeta enseña error, ¿verdad? Todas las congregaciones de la luz del mundo enseñan error. Los mormones, pues igual, tienen una cabeza humana y si la cabeza humana se pudre, todos hacia abajo se pudren sin excepción.
¿Qué pasa con los testigos de Jehová? Bueno, pues si los siervos fieles y discretos se equivocan, luego dicen que sí vino Jesús, luego que no vino Jesús, luego que esto, luego que el otro, que ahora sí hay que orar en el nombre de Jesús, ahora no hay que orar en el nombre de Jesús. Bueno, todos los testigos de Jehová en todo el mundo hacen lo mismo, ninguno escapa. Bueno, por eso Dios no dejó ese patrón, por eso Dios dejó congregaciones locales. Si una se pierde, como Corinto, pues se pierde una, no se pierden todas. Si Corinto hubiera decidido, no, nosotros no vamos a obedecer la voluntad de Dios, nosotros vamos a seguir haciendo lo que queremos, porque así nos gusta hacer y así nos gusta vivir. Bueno, usted dará cuentas a Dios. Se ha apartado de la fe. Allá usted. Toda esta congregación se perdió. Pero las demás siguen fieles a la misma cabeza, que es Dios. Entonces, una iglesia, la de Cristo en Corinto, y vamos a ver 2 ejemplos nada más, la iglesia en Galacia, que enseñaban error y necesitaron ser corregidas para no alejarse, para que su oración no fuera vana, para no estar en contra de Dios, para no pecar. Así que lo que diga una congregación no es autoridad bíblica. Es autoridad bíblica lo que está en la Biblia, no lo que diga una congregación. Dice 1 Corintios 11, 20 al 22. El abuso, ¿verdad? En Corinto tenía una serie de errores, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo escribe, alguno tiene la mujer de su padre, ¿verdad? Entréguenle a Satanás. Y bueno, tenía un problemón esta iglesia, ¿verdad? En Corinto. Dice, también tenían problemas en cuanto a la cena del Señor. Estaban participando de la cena del Señor de una manera desordenada, de una manera no correcta. Dice 1 Corintios 11, 20 a 22, cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo está diciendo, de la manera que están participando de la cena del Señor, no es correcto. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta y toma su propia cena. Uno tiene hambre, el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa para que comáis y bebáis? La cena del Señor no es para venir a comerse, a llenar y a emborracharse. Dice, o menospreciad la iglesia de Dios de avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. Y luego ya dice en el 23, ¿verdad? Porque yo recibí del Señor lo que también les voy a enseñar. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y empieza a explicar, ¿verdad? Todo en cuanto a la cena del Señor. ¿Por qué? Porque tuvo que corregirlos. Se estaban alejando de la autoridad bíblica. Y necesitaron corrección. ¿Qué hubiera pasado si ellos se hubieran revelado y hubieran dicho, no, aquí sigo? Bueno, usted dará cuentas a Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 14, cuando dice, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor, ¿verdad? Mas si alguno quiere ignorar, bueno, pues ignórelo, usted dará cuentas a Dios. Pero esto es la autoridad bíblica. Esto es lo que Dios mandó. Si usted no lo quiere hacer, bueno, usted dará cuentas a Dios, ¿verdad? Su adoración será totalmente hueca y van a estar en contra de la voluntad de Dios. No espere recibir un aplauso de parte de nuestro Dios por esa rebeldía. Bien, vamos entonces a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado, la iglesia de Cristo en Galacia, que os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Note, estaban siguiendo un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo aclara, no es que haya otro, no les estoy diciendo que hay otro o que hay muchos evangelios, no. Sino lo que les estoy diciendo es que hay algunos que los perturban a ustedes en Galacia y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora note cómo el apóstol Pablo es honesto, dice el versículo 8. Mas si aún nosotros, ¿ya vio? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Porque no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Dice Pablo, inclusive si de repente pasan los años y yo llego, no saben qué, me equivoqué, es un evangelio de esta forma, el evangelio que les dije antes, olvídense de ese, ya es así. No, sea anatema. Inclusive yo mismo, dice Pablo. O si un ángel hermoso se aparece y les dice, no, Dios me mandó a decir que ya no sigan ese evangelio, sigan ahora este. Sea anatema ese ángel. Uno de los argumentos o de las explicaciones de los
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, es que el ángel Moroni les trajo las tablas del otro evangelio de Jesucristo, la otra ley diferente, un evangelio diferente. Y calza precisamente, exactamente aquí como está descrito por el apóstol Pablo. Si un ángel del cielo te viene a anunciar el otro evangelio de Jesucristo, sea anatema, es maldito. No tienes que creerle. Por más que ellos digan que sí, no tienes la responsabilidad de parte de Dios que tengas que creerle, porque solamente hay un evangelio. No hay dos, no hay tres. Ok, entonces la iglesia de Galacia tuvo que ser corregida porque se estaba alejando de la autoridad bíblica. Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos. Fíjese cómo les dice el apóstol Pablo, ¿eh? ¿Quién los deslumbró? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A la autoridad bíblica. ¿Quién les contó cuentos maravillosos que los fascinó? Y que dijeron, el cuento es mejor, es más entretenido que obedecer a la verdad. Vosotros, dice, ante cuyos ojos ya fue presentado claramente Jesucristo como crucificado. Ustedes ya saben las cosas de Dios, ya saben qué es la autoridad de parte de Dios. ¿Por quién los fascinó? ¿Quién los deslumbró? Para decir, pues es que viera qué bonito, ¿verdad? Es que viera lo que me dicen, es que ese grupo, ¿verdad? Son tan amables, son tan buena gente, son tan prósperos. Bueno, ¿no es autoridad bíblica lo que cierto grupo enseña? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la autoridad de Dios? ¿Quién los fascinó? Hay que obedecer la autoridad bíblica. Entonces, si la iglesia no es la autoridad, sino la Biblia es la que tiene la autoridad. Y la Biblia es la que tiene la última palabra en temas doctrinales. La iglesia no es la autoridad, no es la última autoridad. La iglesia sigue la autoridad bíblica. Debe de dejarse guiar por la autoridad bíblica. Debe dejarse guiar por las palabras de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia dadas en la Biblia. No hay otra cabeza, solamente hay una cabeza. No hay dos, así como no hay dos evangelios, no hay dos cabezas en la iglesia. No hay dos grupos que dicten la autoridad de lo que se tiene o no se tiene que hacer en la iglesia. Solamente la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos claramente esto en Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No el Papa, no los profetas, no los siervos fieles y discretos. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién nos dio esa autoridad? Nuestra cabeza, que es Jesús, Jesucristo. ¿Ok? Seguimos. Vamos al cuarto. El cuarto punto dentro de lo que no es autoridad. Ya vimos, no es autoridad, número 1, con 6 videos. El yo pienso, yo creo, yo siento, a mí me parece. No, eso no es autoridad bíblica. Número 2, no es autoridad bíblica, la tradición. Lo que un grupo en una sociedad haga, piense o así se comporte. O lo que un grupo eclesiástico diga y que siempre haya hecho así por años y años. O lo que tu padre te enseñe porque así fue enseñado él, tampoco es autoridad bíblica. Número 3, no es autoridad bíblica lo que un grupo diga. A Dios le agrada esto. Y aunque ignorando completamente la voluntad de Dios, ¿verdad? La Biblia. No, nosotros votamos y somos los ancianos de la congregación y así se va a hacer. No, eso no es autoridad bíblica. Eso es tradición de los hombres, eso es mandamientos de hombres, lo cuales Dios no nos manda a seguir. Porque si lo seguimos, entonces es una adoración hueca, estamos perdiendo el tiempo. Cuarto, no es autoridad bíblica lo que yo diga, lo que un pastor diga, lo que el papa diga, lo que el profeta diga, lo que el siervo fiel y discreto diga. Es solamente autoridad bíblica lo que la Biblia diga.
Eso es autoridad bíblica. No lo que yo diga, no lo que un pastor diga, no lo que un papa diga, no lo que un profeta diga, no lo que un siervo fiel y discreto diga, no lo que un grupo en una organización X diga. No. No es autoridad bíblica. Eso no es autoridad bíblica. ¿Ok? Seguimos. Segunda de Timoteo 2, 17 al 18. Fíjese cómo estos dos hombres se olvidaron de la autoridad bíblica y empezaron a enseñar cosas que no estaban autorizadas por Dios. Y se les llama por nombre en la Escritura. Segunda de Timoteo 2, 17 al 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Qué quiere decir se desviaron de la verdad? Abandonaron la Biblia, abandonaron la autoridad, abandonaron a su cabeza, que es Cristo. ¿Y qué empezaron a enseñar? Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Así que si usted piensa que estas doctrinas nuevas que andan por ahí son nuevas, no, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Himeneo y Fileto diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué es lo que hacían? Trastornan la fe de algunos hermanos, ¿verdad? De algunos que sí quieren seguir la autoridad bíblica, los trastornan. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién los fascinó, verdad? ¿Quién los deslumbró? ¿Acaso serían Himeneo y Fileto? ¿Quién los deslumbró a ustedes, hermanos? ¿Por qué abandonan la autoridad bíblica para seguir a una persona, ¿verdad? En este caso Himeneo y Fileto. Dejando a un lado lo que dice la Escritura y siguiendo, ¿verdad?, lo que enseñan estos hombres, trastornando la fe de algunos. Así es que autoridad bíblica no es lo que yo creo, lo que yo enseño, lo que el Papa dice, lo que el profeta dice, lo que los siervos fieles y discretos. Eso no es autoridad bíblica. Discúlpenme, pero no lo es. Por eso me incluyo. No es autoridad bíblica lo que yo diga. La autoridad está en la Biblia, no en mí. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna que, ¿en cuanto a qué? En cuanto a las profecías de la Biblia, es de interpretación privada. Hay que poner mucha atención cuando hay un grupo. Siempre que existe esto, siempre en las sectas ha pasado lo siguiente. Empiezan diciendo, Dios me habló y me seleccionó a mí para que solamente yo pudiera ser iluminado y la luz de Dios me ilumine y me diga y me revele en la Escritura aquello que ha estado oculto por tantos años. Así es que tienen que seguirme y creer las conclusiones a las que yo llegué, porque Dios me está revelando en su palabra, ¿verdad?, cada día lo que se debe de hacer. No, los profetas no son autoridad bíblica. Un profeta. Cuando le dicen esto, ponga alarma. Abra los ojos y que suenen las alarmas. Este es un falso profeta. Esta persona me quiere alejar de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, aquí está la Biblia, ¿verdad? Esta es su Biblia, pero usted no la puede entender. Usted no la logrará entender porque la revelación viene a través de mí. La iluminación viene a través de mí para poder... Si usted lee la Biblia se va a volver loco. No la va a entender porque no tiene la iluminación de Dios. Ay. Nunca la profecía fue de interpretación privada, nada más para algunos. Falso. Mentirosos. Porque nunca la profecía fue por voluntad humana. No fue por los humanos. Viene de Dios. Y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso ya hablaron. No ha oído, inclusive a nuestros amigos católicos, ¿verdad?, que me ha asombrado escucharlos que dicen, yo no estudio la Biblia porque me voy a volver loco. El sacerdote me dijo que no, que yo no la puedo entender y si la trato de entender,
como no estoy preparado, me voy a volver loco. Nada más ellos la pueden entender, los sacerdotes. Ah, mire qué casualidad. ¿Por qué será que no quiere que la lea? ¿Por qué en ciertos grupos sectarios no se le permite que usted haga preguntas? O que usted diga, bueno, usted enseña eso, pero yo no veo eso que está en el contexto. Eso está fuera de lo que Dios dice. Ahora estoy hablando que en ciertos grupos sectarios hay estudios bíblicos. ¿Y por qué no pregunta? ¿Por qué no se le permite preguntar? ¿Por qué le dicen, así dijo el profeta y así que hay que hacerlo? Porque el profeta es el que sabe. ¿Usted qué va a saber? ¿Usted es profeta? No, usted no sabe. Igual los sacerdotes católicos, ¿verdad? Oiga, sacerdote, pero... o padre, ¿verdad? Como le dicen, padre, aquí yo veo en la Biblia que dice esto. ¿Usted qué va a saber? ¿Usted es sacerdote? No, entonces déjelo, se va a volver loco. Acepte lo que le estoy diciendo y cómo se lo explico. ¿No hacen los siervos fieles y discretos lo mismo? No, usted debe aceptar lo que los siervos fieles y discretos dicen, ¿verdad? Así como lo dicen. Porque ellos son los iluminados de parte de Dios. Son los que traerán el alimento a la casa, ¿verdad? A su tiempo. Alarmas cuando se quiere poner un hombre como la autoridad, ignorando la real autoridad en aspectos espirituales que es la Biblia. Bien, Mateo 4:7. Como está escrito, debemos ser como nuestro Señor. A la hora de responder, debemos de responder, escrito está. ¿Escrito dónde? En la Biblia. Cuando el Señor le dice a Satanás, y Satanás muy astutamente utilizaba pasajes bíblicos, pero pasajes bíblicos fuera de contexto y mal aplicados. Satanás diría, pero Jesús, ¿por qué me estás diciendo que los estoy utilizando mal? ¿No es la Biblia la palabra de Dios? ¿No está en las Escrituras eso que te estoy citando? Y Jesús le dice, sí, Satanás, pero lo estás citando mal, porque escrito está también, ¿verdad? Y lo llevaba a la conclusión correcta. Así es que no nada más porque citemos pasajes quiere decir que estamos bien. Escrito está ¿dónde? ¿Y en qué contexto? Es otra de las cosas que estudiaremos más adelante. ¿Qué es el contexto? No podemos ir por la vida nada más seleccionando palabras que nos gusten. Ah, aquí aparece reino. Ah, esto, reino acá, reino acá, reino acá. Ahí está, una doctrina. No, ¿a qué reino se refiere? Hay muchos reinos en la Escritura. Hay reino de los hombres, hay reino de Satanás, reino de las tinieblas, reino como iglesia, reino de Jesucristo, reino celestial. ¿A qué reino se refiere? Etcétera, etcétera. Ah, es que ahí dice reino. Pues sí, pero ¿cuál reino? En el contexto, contexto. Ah, es que así me dijeron que así debe ser y ellos son los iluminados. Ah, bueno, pues entonces si esa es autoridad, pues ni qué hablar, ¿verdad? La autoridad son mandamientos de hombres, pues siga a los hombres. Siga adorando a Dios de una manera vana, ¿verdad? Y anulando los mandamientos de Dios por las doctrinas de hombres, como lo leíamos en Mateo. Miremos cómo la Biblia habla de ella misma. Vamos a ver si la Biblia es suficiente. Otro punto importante a aprender las alarmas. El primer punto es cuando le dicen solamente un grupo especial puede entender las escrituras. Alarma, es mentira. Aléjese de ahí. Eso es una secta. Aléjese. Es falso. Cuando le dicen que solamente un grupo puede entender la escritura, es falso. Aléjese. Segundo punto. Las sectas no solamente mencionan que tienen un grupo escogido especial, que es el que revela la luz de Jehová o la luz de Dios, o la revelación de parte de Dios, o las profecías de parte de Dios, sino que también tienen otra característica especial las sectas. Tienen la Biblia más algo más. Siempre. La Biblia más algo más. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si vemos a los mormones, tienen la Biblia más el libro mormón. Si vemos a los testigos de Jehová, pues bueno, tienen la Biblia más sus publicaciones de los siervos fieles y discretos. Si vemos otros grupos, pues igual los católicos, tienen la Biblia más la tradición. ¿Más? ¿Seguimos? Aléjese de ahí.
Porque la misma Biblia declara, la misma autoridad que debemos de seguir nos declara que la Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos libros para entenderla. Eso es falso. Eso es el engaño de las doctrinas. Eso no es autoridad bíblica. Dice 2 Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Dice el libro del Mormón? No. ¿Dice el catecismo? No. Las sagradas escrituras. Y las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Necesitamos algo aparte de las sagradas escrituras para hacernos sabios para la salvación? No. Porque la fe que es en Cristo Jesús, 16. Toda la escritura, ¿cuál escritura? Las sagradas escrituras. Son inspiradas por Dios, no por hombres. Y son útiles para enseñarnos. ¿Necesitamos otro libro para enseñarnos? No. Para redarguirnos, ¿necesitamos otro libro para redarguir? Para corregirnos, ¿necesitamos otro libro? Para instruir en justicia. Ahora, quiero aclarar algo. No estoy hablando de ayudas, de que usted busque, mire la palabra, ¿qué significa esa palabra en griego? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de explicaciones, libros que contienen explicaciones aparte de la Biblia y que se estudian en la mayoría de las ocasiones mucho más que la misma Biblia. Tanto así que se llegan al punto de que cuando usted cuestiona algo, dicen, sí, pero mire, en la Biblia dice así, pero mire, acá en este libro explica mejor, mire lo que dice. No, es que nuestra guía es la Biblia. No es el libro que tiene. ¿Por qué? Porque la Biblia es la única que nos puede dar sabiduría para la salvación. Nos puede ayudar a que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos explicaciones con doctrinas rebuscadas que se alejan o tratan de engañarnos por supuestos profetas que escribieron ese libro que solamente ellos entienden esa revelación de parte de Dios. No. La Biblia es suficiente. Y la misma autoridad bíblica declara su propia autoridad. Soy suficiente, dice la Biblia. No necesito más. ¿Quieres instruirte? La Biblia. ¿Quieres ser útil? A la Biblia. ¿Verdad? Para enseñar, para trabajar para el Señor, la Biblia. ¿Quieres tener sabiduría para salvación? La Biblia. ¿Quieres que te corrijan en lo que estás defectuoso? La Biblia. Esa es nuestra autoridad. ¿Queremos estar listos para toda buena obra para Dios? La Biblia. Esa es la autoridad. No lo que un grupo o un grupo sectario, un profeta, hay un grupo de personas que se juntan para decidir qué es lo que van a creer o no creer. No, la Biblia. 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta, dice el apóstol Pablo, o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Esto es importante, mis hermanos, porque Pablo, cuando decía, esto es autoridad bíblica, lo declaraba, esto es mandamiento del Señor. Pero cuando lo que iba a dar era simplemente un consejo, algo que era nada más eso, un consejo, no era autorizado, no era un mandamiento de parte de Dios, decía lo siguiente. Pero esto es, bueno, ahorita vamos a ir a esto. Otro punto importante, 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué es lo que Pablo puso o experimentó él mismo? Nos mostró con el ejemplo. Bueno, que Pablo iba a la escritura, ¿verdad? La abría, la estudiaba y simplemente se apegaba a lo que la escritura decía. Así de sencillo. ¿verdad? En su contexto, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cómo se lo dijo, a quién se aplica, a quién no se aplica. Así, sencillo. Y no suponía, mira, aquí dice que habrá fuego. Oh, entonces quiere decir el fuego del Espíritu Santo que tiene que entrar. No, simplemente en el contexto. ¿Ok? En el contexto. ¿A qué se refiere? Porque si empezamos a poner nuestra idea y no acoplarnos a lo que dice la Escritura, entonces nos vamos a envanecer unos contra otros.
Por eso hay que preguntar siempre, ese versículo, ¿qué contexto tiene? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Por qué lo utilizó? Vamos a ver si realmente habla de lo que usted dice que habla. Primera de Pedro 4:11, hablando de cómo la Biblia habla de su propia, que ella es autoridad, ¿verdad? Dice, si alguno habla, si alguna persona, pastor, ministro, profeta, predicador, anciano, el papa, los siervos fieles y discretos, cualquiera, ¿verdad? Si alguno habla, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Cuáles palabras de Dios? La autoridad de Dios dejada a nosotros. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa si no hablamos conforme a las palabras de Dios? Bueno, pues entonces Dios no es glorificado por Jesucristo. Dios no se lleva la honra y la gloria. Se la lleva el hombre, porque son mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Entonces, si hablamos los mandamientos de Dios, si nos apegamos a lo que Dios dice nada más, a quien estamos honrando con nuestra obediencia es a Dios. Si seguimos lo que cierto grupo, cierta iglesia, cierta tradición, cierto profeta dice y no la Biblia, pues entonces usted no le está dando la gloria a Dios. Está perdiendo su tiempo. Su adoración es vana. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Su adoración es vana y hueca. Entonces, ya miraremos ese pasaje que les mencioné. En conclusión, la Biblia es nuestra única autoridad en materia de fe. Nada más. No tenemos autoridad bíblica en el yo creo, yo pienso, yo siento. A mí me parece, no es autoridad bíblica. No es autoridad bíblica las tradiciones de los hombres o la cultura, lo que haga la cultura o deje de hacer. Lo que enseña mi familia, lo que me enseñaron mis padres, lo que cierto grupo religioso haga por tradición, tampoco es autoridad bíblica. No es autoridad bíblica lo que cierto grupo religioso enseñe o se ponga de acuerdo en enseñar si no está basado en la Escritura. Entonces, así todos en esa congregación hayan votado que poner ídolos está bien y todos estuvieron de acuerdo, entonces Dios tiene que aceptarlo. No es autoridad bíblica, todos estarán mal. ¿Ok? Cuarto, no es autoridad bíblica lo que yo piense o lo que yo enseñe, lo que el pastor enseñe, lo que el profeta enseñe, lo que el maestro enseñe, lo que el papa enseñe, lo que los siervos fieles y discretos enseñen. No, la autoridad no radica en nosotros, la autoridad radica en la palabra de Dios. Y en el momento que dejemos de enseñar la palabra de Dios y su autoridad, nos estamos alejando hacia una adoración vana, hueca y sin sentido. ¿Ok? Tema 4, tema cortito, solamente unos pasajes. No debemos a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, a la ley de Dios, no debemos ponerle ni quitarle a la palabra de Dios. Hay ciertos grupos que como su doctrina no va de acuerdo completamente a lo que la Biblia declara, entonces tienden a hacer manipulaciones de los pasajes bíblicos para que se acople a lo que ellos creen. Esto está prohibido por Dios. Está totalmente prohibido en la misma autoridad de Dios que es la Biblia. Vamos a Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando. Subráyelo. Dios hablando a su pueblo en el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento ya no es ley para nosotros, podemos aprender de los ejemplos que ellos que están ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es que tengamos que cumplir el diezmo, ni la circuncisión, ni los sacrificios. Eso ya fue abolido. ¿Okay? Estamos bajo una nueva ley, ¿verdad? Una nueva autoridad, el Nuevo Testamento que entró en vigencia cuando Cristo muere en la cruz, Hebreos 9 del 15 en adelante.
Deuteronomio 4:2 dice Dios a su pueblo Israel: no le vas a añadir a las palabras que yo te mando, a la autoridad, a la ley que yo te doy. No le vas a añadir. Y tampoco le vas a quitar de ella. En otras palabras, no pongas cosas que yo no dije. No quites cosas que yo sí dije. Para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. ¿Ok? Entonces, no tenemos autorización de parte de Dios para añadirle, o sea, poner palabras que Dios no dijo, ¿verdad? Saliendo de ahí falsas doctrinas, ni disminuir, ¿verdad? Ni quitarle, ni decir, sí, ahí está, pero realmente no quiere decir lo que dice. O sea, sí dice la Biblia, pero no quiere decir lo que la Biblia dice. No le quite. No le añada, no le quite. Deuteronomio capítulo 12, versículos 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No una parte, no lo que te gusta. No, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Todo, completita. La ley de Dios, la autoridad de Dios que es la Biblia, debemos de aceptarla, ¿verdad? En especial la nueva ley para nosotros, que es el Nuevo Testamento. El nuevo pacto hecho con nosotros, los gentiles, y con todo el mundo, ¿verdad? De parte de Dios. No le vas a añadir a esas palabras, ¿verdad? Que Dios manda. Y no le vas a quitar de ello. No pongas palabras que Dios no dijo. No quites palabras que Dios sí dijo. Y hay personas tan osadas y organizaciones tan osadas, tan faltas de respeto por la palabra de Dios, que no solamente se las quitan a la hora que explican las doctrinas, sino se las quitan literalmente. Alteran el texto, eliminan el texto, borran el texto. Y lo más triste es que se puede comprobar con su misma literatura. ¿Cómo alteran la palabra de Dios? Sin respeto a Jehová. Le están añadiendo palabras que Jehová no dijo. Le están quitando palabras que Jehová no dijo. Cuando desde el Antiguo Testamento Dios enseña: no pongas a mi palabra, no quites a mis mandamientos que yo te doy. Guarda todo lo que te doy en este pacto, Israel. Ahora, si lo hizo con Israel, también lo hace con nosotros en el Nuevo Testamento. Y también está esta advertencia en el Nuevo Testamento. Vayamos ahora a Proverbios 36. Proverbios 36, todavía Antiguo Testamento. No añadas a sus palabras, a las palabras de Dios, a los mandamientos de Dios o a la ley de Dios, para que Dios no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué pasa cuando las personas quieren alterar la palabra de Dios de una manera sin respeto? Pues la misma palabra, con el estudio, ¿verdad? Con las herramientas que tenemos, los escritos originales, podemos ver si nos están diciendo verdad o si nos están mintiendo. Cuidado, no le añadas a sus palabras, porque si no, Dios te va a reprender y vas a ser hallado mentiroso. Así es que hay que respetar la palabra de Dios. No es un juego usar la palabra de Dios y quitarle lo que nos conviene, ¿verdad? O ponerle lo que nos conviene. Ni le pongas ni le quites. Acepta lo que Dios mandó, te guste o no, es lo que Dios pidió. Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que ve las palabras de la profecía de este libro, hablando de Apocalipsis, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno le quitare, o sea, si le ponemos, hay consecuencias. Si le quitamos las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Hay problemas si le ponemos a lo que Dios reveló? Hay problemas si le quitamos a lo que Dios reveló. Este principio está en toda la Biblia. No podemos estar jugando con la palabra de Dios poniéndole, quitándole. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Esto hay que eliminarlo porque no va de acuerdo a lo que yo quiero pensar de lo que es esta doctrina. Hay que alterarla, hay que decir que eso no está, hay que borrarla, hay que hacer una nueva traducción de la Biblia y eliminar ese fragmento que no nos conviene. No. No le pongas, no le quites. Porque
tendremos que dar cuentas a Dios por hacer esas cosas, por jugar con la palabra de Dios, con la ley de Dios. No es un juego, es algo serio. Le vamos a tener que dar cuentas a Dios por cada cosa que le añadimos a la palabra de Dios y por cada cosa que le quitamos a sus palabras. ¿Por qué? Porque Dios simplemente nos mandó decir lo que Él dejó escrito. No que le pusiéramos pensamiento humano. ¿Ok? Entonces aquí nos vamos a quedar. Vimos hasta aquí, hasta este tema. 2 temas, ¿verdad? ¿Qué no es autoridad bíblica? El primer tema ya lo habíamos tratado en los videos anteriores, si usted gusta verlos. No es autoridad bíblica nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestras emociones, el yo pienso, el yo creo, el yo siento, a mí me parece. Eso no es autoridad bíblica. Puede ver los videos, 6 videos en el canal de YouTube que lleva ese título. Yo creo, yo pienso, yo siento. Tampoco es autoridad bíblica las tradiciones, sea lo que enseña tu familia, sea lo que la sociedad enseña, lo que la sociedad cree, un grupo eclesiástico lleve por tradición. Eso no es ley de Dios, no es autoridad bíblica. 2, lo que cierto grupo religioso enseñe, ¿verdad? Ya no como tradición, sino que lo enseñe como algo de Dios, ¿verdad? Algo que viene de Dios. O puede ser un grupo de personas o cierta iglesia que decidan ignorar la autoridad de Dios y hacer cosas que Dios no mandó porque la mayoría votaron y que así es, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo porque todos estamos de acuerdo. Todos estuvimos de acuerdo en hacer aquella cosa, entonces estamos bien delante de Dios. Igual que como hizo allá el pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando a Moisés no bajaba del monte y su hermano Aarón, el pueblo lo empieza a atacar, que les hiciera un ídolo, ¿verdad? Un dios, y les hace un becerro de oro, ¿verdad? Les hace un becerro de oro. ¿Y todos estuvieron de acuerdo? Sí, todos estuvieron de acuerdo. Todos, ¿verdad? Era lo que queríamos, un becerro. ¿Para quién decir? Este becerro nos sacó de Egipto. Este becerro, ¿verdad? Que es Jehová. Ahora sí podemos agradecer a Jehová viendo al becerro. Bueno, todos estuvieron de acuerdo y ya vemos las consecuencias de lo que pasó de cuando todos están de acuerdo y siguieron lo que todo el grupo pensó, pero ignoraron, ¿verdad?, la autoridad de Dios. Lo que cierta persona, cierto individuo diga. Usted puede creer lo que usted quiera, pero eso no es autoridad bíblica. Lo que yo diga o piense no es autoridad bíblica. La autoridad está en la Biblia, no está en mí. Y si yo no enseño lo que la Biblia dice, no radica en mí la autoridad. Radica en la Biblia, si usted quiere agradar a Dios. Igual no radica en el pastor, no radica en el profeta, no radica en el papa, no radica en los cielos y secretos. Usted no puede llegar ante una persona honesta con Dios y decirle, usted tiene que cambiar su forma de ser porque, mire, tiene que cumplir este mandamiento porque el profeta me dijo esto. Ah, sí, le dijo eso el profeta, sí. ¿Y dónde está en la Biblia? No está, pero el profeta es el enviado de Dios, es el santo, el ungido de Dios. Hay que seguirlo. Si el profeta dijo eso, hay que hacerlo. ¿Ah? Entréguele sus hijas al profeta, ¿verdad? Porque Dios le dijo al profeta que él se tenía que acostar con sus hijas. Y es el iluminado de Dios. Entréguele sus hijas, ¿verdad?, para que el profeta tenga relaciones con ella. Porque Dios se lo mandó y el profeta no sé qué. Ay, mira. ¿Verdad? No. No es autoridad. Lo que un profeta diga, lo que un papa diga. La autoridad está en la Biblia. La Biblia es nuestra única autoridad en cuestiones de fe. Y ya vimos que la misma Biblia dice dentro de ella que es más que necesario, más que suficiente, ella misma, para corregirnos, para instruirnos, para hacernos perfectos, para alcanzar la salvación, para hacernos preparados para toda buena obra. No necesitamos más, necesitamos solamente la Biblia, la autoridad de parte de Dios. Bien, aquí nos quedamos en este estudio y la próxima semana, Dios mediante, si Dios lo permite, vemos, si nos alcanza el tiempo, dos puntos más o 2 temas más. Si no, pues solamente uno. Pero hay muchos temas más que vamos a estar tratando en serie. Por lo pronto ya llevamos hasta aquí 4 temas tratados. Bueno, dice, en conclusión, tenemos que representar la palabra de Dios y simplemente obedecer lo que Él manda. Amén. Amén a eso. Vamos a ver
para la próxima clase ya vimos eras y testamentos, 4 videos. Ya vimos qué del yo creo, yo pienso, yo siento, 6 videos. Este video que incluye qué es y qué no es autoridad bíblica. Que no de 4. Incluye también que no debemos ponerle a las palabras de Dios, añadirle cosas que Dios no dijo, ni quitar cosas que Dios sí dijo. Vamos a ver la próxima clase qué es el mandamiento directo y qué es el ejemplo apostólico. ¿Okay? Dos formas para poder entender la escritura. Todo esto que estamos viendo nos ayuda a entender la escritura, a que usted mismo, no por interpretación privada, no por profetas, no, que usted mismo se capacite para poder entender la Biblia por usted mismo. Entonces, eras y testamentos lo tiene que tener bien claro en su mente. El yo pienso y yo creo lo tiene que tener bien claro en su mente. ¿A qué se refiere? ¿Qué es autoridad bíblica y qué no es? Lo tiene que tener bien claro en su mente para poder interpretar bien las escrituras. El no ponerle ni quitarle, tener esta advertencia de parte de Dios clara y todo el tiempo alerta en nuestra mente para no ponerle la palabra ni quitarle. Luego vamos a ver qué son mandamientos directos y ejemplo apostólico, y también estudiaremos qué es el contexto. ¿Ok? Pero para la próxima clase, clases 5 y 6, probablemente alcancemos los dos, si el tiempo lo permite, mandamiento directo y ejemplo apostólico. Así es que le animo, si usted quiere estudiar y aprender para usted mismo, entender las escrituras y por usted mismo poder llegar a las conclusiones que Dios mandó, porque la escritura no es de interpretación privada, le animo a que estudie estos temas, le van a ser de utilidad. Y espero en Dios que usted crezca espiritualmente y pueda acercarse cada vez más a cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bien, aquí nos vamos a quedar. Dios me los bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. He estado muy ocupado, he estado teniendo mucho trabajo, tengo que preparar mucho material bíblico, varios debates, ¿verdad? Por internet, personas que cuestionan, personas que argumentan, tengo que responder. He estado también un poco enfermo, no sé qué me pasa, ¿verdad? Pero bueno, ya nos hemos sentido un poquito mejor, entonces con la enfermedad y con eso de sentirse mal y luego tanto trabajo, y a veces no tengo espacio para estos temas, pero vamos a hacer un pequeño espacio al menos una vez por semana para que usted se vaya preparando y usted mismo pueda trazar las escrituras y usted pueda llegar a conclusiones correctas y no sea engañado, ¿verdad? Por personas sin escrúpulos que sacan fuera de contexto los pasajes o que quieren obtener algún bien económico de usted o abusar de su temor a Dios que usted tiene o llevarlo a realizar mandamientos y doctrinas que Dios no mandó o cosas que Dios no pidió. Todas estas cosas, entonces creo que le va a ser de utilidad y espero en Dios que usted crezca espiritualmente. Bien, mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga, Jehová los bendiga, el Señor los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos, Dios mediante, y Dios así nos lo permite, la próxima semana con un video más en cuanto a estas preparaciones de estas clases que vamos a estar llevando en serie. Dios me lo bendiga. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Tu palabra dulce y tierna